Se trata del lactante menor de 9 meses de edad, masculino, natural y procedente de la localidad, quien es llevado a consulta por presentar fiebre. Madre refiere inicio de enfermedad actual el día sábado 16 de enero del año en curso, cuando comienza a presentar fiebre precedida de escalofrío, cuantificada en 39.5 grados centígrados, atenuada parcialmente con acetaminofén y medios físicos. Su especialista evalúa e indica para clínicos, el cual reporta lo siguiente: leucocitos 24.100, neutrófilos 69%, linfocitos 25%, valor absoluto de neutrófilos 16.629, hemoglobina 8.7 gramos sobre decilitros. El examen de orina, proteínas con 2 cruces, hematíes de 4 a 6 por campo, bacterias abundantes por campo, células epiteliales moderadas por campo, por lo cual se decide referir a este centro donde es evaluada y se decide su ingreso. Ok, Antecedentes ahí en familiares. ese examen de orina, ajá, dame un chance. En ese examen de orina me faltan los leucocitos, que es quien te va a decir si verdaderamente tiene un... Leucocitos en el examen de orina, me dice. Déjeme ver si lo apunté en otro lado. Un chancecito, por favor. Ya. Bueno, no importa, pero me imagino que debes de tener con... Ok, ese valor es importante a la hora de leer un examen de orina, porque es verdaderamente quien te va a decir la presencia de leucocitos en un examen de orina, es quien nos va a decir si hay o no infección urinaria. Que haya bacterias abundantes, eso no está tipificando nada, porque puede ser hasta una contaminación, ¿ok? La presencia de hematíes es que hay un poquito de irritación, un poquito de sangre, pero en realidad quien nos dice que hay infección o no es son los leucocitos, ¿ok? O sea que eso es un valor que es importante. De cualquier manera, mientras vamos avanzando en el caso clínico, vas revisando a ver si consigues ese valor de leucocitos. Ok, entonces continúa. Ok, los antecedentes familiares no son de importancia. Antecedentes perinatales, producto de primera gesta, embarazo controlado, obtenido por parto eutóxico simple sin complicaciones. Antecedentes neonatales, peso al nacer 3.800 gramos, tamaño al nacer 53 centímetros, perímetro cefálico 35 centímetros, recién nacido a término, lloró y respiró al nacer. Inmunización, madre refiere esquema de vacunación completo acorde a su edad. Presenta tarjeta de vacunación. Alimentación, lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses. Ablactación a partir de los 3 meses con Auyama, Okumo, Janssen. Al examen físico. Se evalúa paciente en regulares condiciones generales, con aumento de la temperatura del tacto, llenado capilar menor a 3 segundos. Cardiopulmonar, tórax simétrico, norma expansible, ruidos respiratorios presentes sin agregados, latido del ápex cardíaco palpable en cuarto espacio intercostal, con línea media clavicular izquierda, ruidos cardíacos presentes, rítmicos, irregulares, no soplo, no galope. Abdomen blando depresible, sin lesiones cutáneas aparentes, ruidos hidroaéreos presentes, no dolorosa la palpación superficial ni profunda. Extremidades simétricas, sin lesiones aparentes, móviles, sin edema. Neurológico, vigil, activo, sin signos de irritación meningios y tono y fuerza normales. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué datos positivos tenemos en este caso clínico? ¿Ok? Tenemos primero que es un lactante de 9 meses de edad, masculino, es un lactante menor masculino, ¿ok? Que consulta por fiebre alta, 39,5 grados centígrados, y que no hay otro signo positivo, ¿ok? Ni al examen físico ni sintomático, ¿ok? No hay otro signo ni síntoma positivo, sino la fiebre lactante menor masculino, ¿ok? Cuando nos vamos al laboratorio, vemos que hay positivo en el laboratorio.
¿Qué les llama la atención del laboratorio? Uno, en el caso de los... Primero, la hemoglobina, ya vamos primero con la hematología. Ajá, tiene 8.5, es probable que 8.7. se siente una anemia moderada. Sí, una anemia ahí, a pesar de que un niño de 9 meses ya tiene anemia fisiológica. ¿Qué quiere decir la anemia fisiológica? Que ellos nacen y tienen la hemoglobina fetal. A partir de los 6 meses comienza el recambio de hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto, ¿ok? Entonces, siempre a partir de los 4 o 6 meses se comienza a dar suplemento de hierro. Si un niño no se... Sí, para evitar que haga la anemia fisiológica, ¿ok? Entonces, es lo que quiero decir, que generalmente esos lactantes de 8 o 9 meses tienden a tener ese tipo de hemoglobina, pero no tan baja como 8. ¿Cuánto es 9? 8, no tan baja como 8, tienen más 9, inclusive 10. Entonces, eso nos indica que probablemente aunado al caso clínico de hemoglobina, que probablemente es lo que está sucediendo. ¿Cuánto tenemos de leucocitos? 24.100. 24.100 blancos, o sea que hay una leucocitosis con neutrofilia. Y allí aparece el VAN. Normalmente, ¿hasta cuánto es que debe ser el VAN de neutrofilia? Por encima de 8.000 ya. ¿Ok? Entonces estamos en presencia de una leucocitosis con neutrofilia, más una anemia moderada y un examen de orina que nos falta el valor de leucocito, pero aparentemente hay una infección urinaria. ¿Ok? Es el valor que nos falta para uno saber definir propiamente que se trata de que estamos frente de una infección urinaria. No sé si fue a ustedes o fue al grupo del último año que les dije, todo paciente febril que no haya otro signo, todo lactante particularmente, cualquier otro signo positivo, es una infección urinaria hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ok? Entonces, aquí en este caso clínico estamos frente a ese criterio. Eso se lo tienen que aprender, ¿ok? Todo lactante o niño, inclusive, un lactante menor o mayor, con presencia de fiebre, que no hay ningún otro dato físico, o sea, síntoma ni signo presente, es una infección urinaria hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ok? Entonces, en este caso estamos frente a este criterio. ¿Cuál es el plan de trabajo a seguir en este caso? Ya tenemos todos los datos que nos orientan hacia una infección urinaria. Muchas veces sucede, ¿ok? Lo que pasa es que aquí no tenemos, o sea, aquí está como que de librito, no tenemos otro dato, pero muchas veces cuando hay fiebre alta, en los primeros 2, 3 días, siempre es como que el único signo que aparece y luego, entre 4 y 5 días, comienzan a aparecer otro tipo de síntomas. Por ejemplo, bueno, doctora, según en este caso, la madre refiere a la fiebre desde el sábado 16. Yo tengo este caso desde el miércoles 20. O sea, ya habían pasado ya tenía casi 4 días, claro. Lo que pasa que lo que pasa que en este caso ya tenemos, se le realizó el examen de orina y ya tenemos un examen de orina patológico. ¿Okay? Las presencias de proteínas en orina generalmente siempre aparecen cuando hay fiebre en un niño. Se ven que hay algunas proteínas presentes en el examen de orina. ¿Okay? Aquí lo que nos va a definir una infección urinaria es los leucocitos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan de trabajo a seguir en este niño? Doctora, una pregunta en cuanto
a las proteínas. Estuve leyendo, ¿verdad? Exactamente se trata de una proteinuria transitoria en el caso del paciente por presentar la fiebre, pero se dice también, ¿verdad?, que podría ser una proteinuria persistente que nos orienta a un daño glomerular o a un daño tubular. ¿Con cuántos días, porque no conseguí en ninguna literatura, con cuántos días yo identifico una proteinuria transitoria de una proteinuria persistente? No, pero esos son pacientes, primero que eso no es frecuente. Esos son pacientes que ya no son agudos, sino que más bien son crónicos, y entonces esa proteinuria conlleva otro tipo de daños. Conlleva una hipoproteinemia, probablemente es un nefrótico, probablemente hay que descartar una nefritis, ¿entiendes? Es otro tipo de caso, pues, ¿ok? No es tan aguda. En este caso, primero que no es una proteinuria significativa, ¿ok? Ay, ya va, ese es mi perrito. Ya va. Ya va. Entonces, estos son ya otros casos anda, ya va. Una introducción, una interrupción. Ok, entonces ya esos son otros casos en particular, ¿ok? Que ya a estudiar. Ok. Sí, ahí hay que descartar generalmente nefritis, que es donde hay pérdida de proteína. Primero que hay que cuantificar la cantidad de proteínas que se pierden, ¿ok? Y hay que cuantificar y ver si es por una nefritis o por un nefrótico. U otro daño tubular, pero ya es algo ya más crónico, no A nivel agudo. exacto, anatómico también, si hay alguna normalidad, se le debe hacer un eco también. Sí, pero eso no lo vas a definir. La causa de un daño tubular no lo vas a ver por un eco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plan de trabajo que vamos a seguir en este paciente, ante un paciente con una infección urinaria? Bueno, el paciente se debe hospitalizar por ser ¿Qué infecciones? probablemente una infección del tracto urinario y enterobios gram negativos. Tengo entendido que se le administran cefalosporinas. Las cefalosporinas van aumentando en generación y se van aproximando más hacia los gram negativos. Con esto quiero decir que se le pueden administrar Ya va. Te fuiste lejos y todavía hay mucho antes que llegar para allá. Ya va. Todo lo que dijiste es cierto, pero antes de llegar allá hay mucho que recorrer. Que es un paciente que hay que hospitalizar. Muy bien, totalmente de acuerdo. Generalmente, ¿qué pacientes hospitalizamos? Probablemente menores de 2 años son los pacientes que todo lactante con infección urinaria, si es menor de 1 año aumenta la probabilidad, pero menores de 2 años, todos los lactantes deben de hospitalizarse con infección urinaria, deben de recibir tratamiento parenteral. Ya luego de 2 años pueden ser manejados por la vía oral. ¿Ok? ¿Cuáles son las probables causas? Debemos de determinar, es un niño apenas varón, 9 meses, que está debutando con una infección urinaria. ¿Cuáles son las probables causas de infección urinaria en ese paciente? No etiológicas. La etiología es una cosa, vamos a hablar de causas. ¿Qué está propiciando las causas de infección urinaria en ese niño? ¿Qué debemos de descartar? Bueno, es importante tomar en cuenta en estos casos el higiene, la correcta... ¿Crees que con la higiene les va a dar una infección urinaria en un varón? La higiene es más para las hembritas, para las hembras. En las niñas, ¿Hay una correcta retracción del prepucio? ¿Eso no podría predisponer a una infección? La fimosis puede dar, pero no es tan frecuente. No es la principal causa porque todavía allí la fimosis no es como fisiológica, pues si se quiere, entre comillas. ¿Ok? Pediatría 1. ¿Se me ocurre
algo morfológico, pues alguna alteración a nivel anatómico del tracto urinario. Una malformación Una congénita. malformación congénita. Todos los lactantes que están debutando con infección urinaria y varón principalmente, hay que descartar una infección urinaria hasta que, o sea, dentro del plan de trabajo debe descartarse una malformación congénita, ¿ok? Por lo tanto, en el plan de trabajo tiene que estar debe aparecer el ecosonograma, ¿ok? El ecosonograma como primer paso, pues. O sea, como primer paso, puesto que existen otros estudios posteriores. Es uno de las malformaciones más frecuentes. Un reflujo no lo vamos a ver con un ecosonograma, a ver con una cistografía miccional, etcétera, etcétera. Con una ecosonograma vamos a ver si hay una agenesia renal o si hay una hidronefrosis, etcétera. Algo grandote que podamos ver, pero es nuestro primer paso. Un ecosonograma renal, ¿ok? Por supuesto que esto es un paciente que debe recibir antibiótico-terapia, como lo colocaron ustedes acá, pero previo a la antibiótico-terapia, ¿qué debemos hacer? No sé, dieta. Hidratación. Siempre tenemos que hacer un plan de trabajo ante todo paciente que nosotros ingresemos o que vayamos a manejar ambulatoriamente. Está hospitalizado, bueno, perfecto. Es un niño que come, no tengo que ponerle hidratación parenteral, porque él está comiendo, lo que tiene es fiebre, hay que ponerle antibiótico, ¿ok? Pero dentro del plan de trabajo... Su dieta de acuerdo a la edad. Ajá, pero ¿qué se hace en todo paciente? ¿Cuál es el próximo paso a un examen de orina? Importante un urocultivo y tomar la muestra inicial de antibiótico terapia. Y creatina. Sí, y también creatina. En ese paciente debemos solicitar, doctora, bueno, lo que anoté del caso, un eco para descartar cualquier malformación o anomalía. Aparte de eso, un urocultivo para saber qué tipo de infección está presentando. Y claro, también que no se identificó, y es importante, la morfología de las células epiteliales para descartar si ya el problema lo refieren tracto urinario bajo o alto. Aparte de esto, se debe solicitar una bioquímica sanguínea que no se reportó, o sea, la urea, creatinina, y el fosfato y el pH para saber si el paciente está presentando una insuficiencia renal. Ok, perfecto. Entonces, sí, es así, o sea, hay que pedir, o sea, siempre todo paciente que ustedes hagan un examen de orina y esté patológico, o un examen de heces y esté patológico, ustedes tengan que iniciar antibiótico terapia, siempre tienen que hacer el cultivo de lo que ustedes estén manejando. Dense cuenta que si hacemos una punción lumbar, líquido cefalorraquídeo, citoquímico y cultivo, puesto que de esa manera vamos vamos a reconocer cuál es el germen que está ocasionando la infección con el antibiótico terapia, o sea, con los antibióticos que son sensibles a esa bacteria. Entonces, en este caso debe de ir el urocultivo, ¿ok? Entonces debemos de anotar en el plan de trabajo ecosonograma, urocultivo, y entonces dentro de los laboratorios, hematología fase aguda, urea, a ver cómo están, puesto que urea y creatinina les da funcionalismo renal. El examen de orina debe ser un examen, debemos de saber interpretar un examen de orina, puesto que, ¿cómo debe ser el pH de una orina? ¿De la orina? ¿Cuál debe ser el pH de la orina? Recuerdo. Ácido.
¿ok? El pH es 5, 5.5. De Un 5. pH básico, el pH básico favorece a las infecciones. Normalmente el pH de la orina debe ser ácido. ¿Cuál debe ser la densidad de la orina? De 1010 a 1020. De 1010 a 1020, ¿ok? No debe haber proteínas, o sea, todos esos renglones deben estar negativos, no debe haber glucosuria, o sea, todo lo que es glucosa, nitritos, proteínas, todo eso debe estar negativo. A la hora de celularidad, ¿cuál es lo normal de los leucocitos en orina? ¿Cuántos leucocitos debemos de ver normalmente en un examen de orina? Menor a 5 por campo. Sí, de 0 a 2 por campo, ¿ok? Y hematíes, igual, de 0 a 5 por campo, ¿ok? Y esto de las células epiteliales, bueno, ellas pueden estar presentes o no. Entonces debemos de saber leer un examen de orina para nosotros poder saber o sea, debemos conocer cuál es lo normal para saber cuál es lo patológico. Generalmente cuando hay infecciones urinarias, los nitritos van a estar positivos. Cuando hay nitritos Matías, positivos... creo que son menos de 2. Mi conexión, Aura. Quiero hacer una pregunta. Dígame, Aura, dime problema. Cuando hay nitritos positivos, eso es una infección urinaria, ahí no hay duda. Cuando hay contaminación, o sea, cuando interpretamos un examen de orina que hay contaminación, cuando vemos bacterias, inclusive, siempre debemos de interrogar a la mamá, siempre debemos cómo es la manera de la toma de muestra, ¿ok? ¿Cómo tomó la muestra? Si hubo la asepsia, antes si hubo retracción del prepucio, o sea, si hubo una buena toma de muestra. Generalmente esas infecciones donde hay clínica y lo que aparece 8 a 10 leucocitos por campo, eso generalmente se puede, y no hay buena asepsia, eso lo podemos considerar como una contaminación. En esos casos generalmente repetimos el examen de orina, ¿ok? ¿Estamos claros con esto? Sí. ¿Sí o más o menos? Sí, estamos claros. Ok. Entonces, ¿qué van a colocar ustedes en este caso en su historia clínica? Porque se supone que es un paciente que se va a hospitalizar. Entonces, hospitalizar en emergencia o donde va a ser hospitalizado es un lactante de 9 meses. Entonces, siempre colocan dieta acorde a la edad. ¿Ok? Hidratación parenteral. Si es un niño que está comiendo, no hace falta la hidratación parenteral. Siempre la vía oral va a ser más fisiológica, ¿ok? Debemos de indicar antibiótico, que ahorita vamos a hablar cuál es el antibiótico que vamos a indicar. Se le coloca su laboratorio, examen de orina, urocultivo, ecosonograma renal, control de signos, avisar a normalidad. Que nosotros vamos a establecer. Ahora vamos a hablar propiamente de los gérmenes. Estamos en entonces en estos pacientes hay que descartar las malformaciones congénitas, ¿ok? Por tratarse, se habla de que la probabilidad es mayor en el sexo masculino y son infecciones que se presentan menores de 1 año. Se le hace un primer ecosonograma, si ese ecosonograma sale normal, entonces esperamos. Si el paciente comienza a hacer infecciones urinarias a manera repetitiva, ¿ok? Entonces ya ahí se refiere a nefrología pediátrica y ya se comienza el plan de estudios. Pues. Puede ser una cistografía, una uretrocistografía miccional, puede ser una uretrografía una urografía de eliminación, dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿ok? Puesto que un reflujo no lo van a ver con un simple ecosonograma. A menos que sea un equipo de esto Doppler y tal, donde ustedes puedan, pero no vamos a ver, el Doppler es de vasos sanguíneos, no de
reflujo. Doctora, ¿y Entonces, estas infecciones también pueden ser causadas por alguna urolitiasis, por trastornos inmunológicos o por alteraciones sí, metabólicas? pero no es la edad, no es la edad. 9 meses no vamos a tener, no es lo más, no es lo habitual que un paciente de 9 meses tenga una urolitiasis. ¿Okay? O la expresión de un problema inmunológico no es 9 meses. ¿Okay? Por supuesto, no es descabellado, pero siempre nos vamos a lo más frecuente. Menores de 2 años, primera infección urinaria, hay que descartar una malformación congénita. Ahora, si el caso clínico fuera una niña de 5 o 6 años, ya las niñitas 5 o 6 años ya comienzan a asearse sola, ¿ok? Entonces, en esos casos sí ya hablamos más y la fiebre no es muy alta, es una febrícula y hay disuria, y hay poliaquiuria, hay estos síntomas me indican infección urinaria baja, ¿ok? Ahora, cuando es fiebre elevada con signos de sepsis, eso es una infección alta, una pielonefritis, hasta que no se demuestre lo contrario. Las infecciones bajas no van a cursar con esa leucocitosis y esa neutrofilia tan importante como la que tiene este niño. ¿Okay? Entonces, por la clínica nosotros tenemos que hacer la diferenciación entre una infección urinaria baja y una alta. ¿Okay? Las bajas sí cursan con disuria, poliaquiuria, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y no hay locales. Entonces, lactante de 9 meses con infección urinaria. ¿Cuáles son los agentes probables que están causando esta infección? Escherichia coli. Bueno, el Escherichia momento, en primer momento, englobamos todos los agentes, los englobamos en el grupo de las enterobacterias. Los enteropatógenos. No, una cosa es enterobio y otra cosa es enterobius vermicularis, es un parásito, ¿ok? Dentro de las enterobacterias. Entonces, las enterobacterias, ahí entra Escherichia, entra Proteus, entra Enterobacter, Pseudomonas, todo el grupo de las Klebsiella. Lo que pasa es que Klebsiella, ellos forman parte, son más intrahospitalarios, ¿no? Y son intrahospitalarios, hay pacientes inmunosuprimidos, hay sondas, hay, no es un niño, un paciente normal de la comunidad, pues habitual de la comunidad. ¿Okay? Generalmente aquí tenemos Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, etcétera. Entonces son el grupo de las enterobacterias, ¿verdad? Lo que tenemos que tratar en este caso. Entonces, como es un niño sano, sano digo yo que no tiene comorbilidades, tiene uricreatinina normal, es una primera infección urinaria, se tomó muestra para urocultivo, pero ese resultado va a salir en 3 a 5 días. Debemos de iniciar antibiótico-terapia, ¿verdad? ¿Qué antibióticos vamos o sea, qué alternativas tenemos con los antibióticos para comenzar? Cefalosporina como cefalexina o amoxicilina. Ajá. La cefalexina, ¿qué cefalosporina es? ¿De qué generación? De primera. De primera. Tan positivos. Aquí nosotros tenemos, o sea que no son las opciones. Son las opciones. Dale, Bimba. Anda, Bimbita. Ya va, un minutico, muchachos. Ya va. Le abrieron la puerta otra vez, ya va. Bimba.
Ok, las cefalosporinas, entonces, ¿cuáles son las cefalosporinas indicadas para enterobacterias? Ceftriaxona. Pues ceftibutel, Cefalosporinas de tercera generación, como están colocando de ustedes ahí. tercera generación. De tercera generación es una opción. ¿Qué otros antibióticos son adecuados, son buena alternativa? Aminoglucósidos. Entonces, el tratamiento aquí de elección es aminoglucósidos, empezar por aminoglucósidos primero. ¿Ok? Y comenzamos con los aminoglucósidos mientras sale el resultado del urocultivo, y allí sí pasaríamos a probablemente las cefalosporinas de tercera generación si son sensibles, puesto que existen Escherichia coli que son resistentes a las cefalosporinas. ¿Okay? Hay un gran número de Escherichia y ellos están tipificados así como resistentes a la cefalosporina. Los aminoglucósidos, ellos vienen por vía parenteral, amicacina o gentamicina. Finalmente lo que se consigue más es la amicacina, y entonces mientras llega el resultado. ¿Ok? Pero si no tenemos amicacina, perfectamente podemos comenzar con las cefalosporinas de tercera generación. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis de la amicacina? 7,5 miligramos sobre kilo. 12 días. Tocar en 24 horas porque la amicacina. Generalmente en los lactanticos manejamos un poquito más, o sea, 12, 10, 12. Ya más en escolares bajamos a 7.5. Una pregunta sobre la antibioticoterapia. Ya hablamos que los más frecuentes son los gérmenes gram negativos. Sin embargo, yo estuve revisando la clase de antibióticos en pediatría que nos dieron en pediatría 1, y uno de los que indicaba, o sea, que decía que su indicación era para infecciones urinarias, era ampicilina sulbactam. Entonces quisiera saber bajo qué condiciones sería luego del resultado del urocultivo, en caso de que fuese otro germen o es otra alternativa. Sí, la ampicilina sulbactam es muy buena, pero es como que más efectiva para adultos. ¿Okay? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Entonces la ampicilina sulbactam es una opción. En realidad siempre el antibiograma, cuando salga el urocultivo con el antibiograma, es el que nos va a dar la pauta. Pero no suele ser para nosotros los pediatras la ampicilina sulbactam nuestra primera opción. En cambio, en adultos, en embarazadas, sí es su primera opción. O sea, es una de sus principales opciones. Nosotros comenzamos primero con los aminoglucósidos. Es útil la cefalosporina de tercera generación, las ciprofloxacinas, inclusive en los casos de donde está indicado, ¿ok? No de entrada, porque recuerden que la ciprofloxacina no debía de usarse, hubo un tiempo que no estaba autorizada para menores de 12 años, ya actualmente se puede usar, pero en los casos donde está indicada, pues esos casos de resistencia, donde es recidivante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero nuestra primera opción siempre va a ser primero los aminoglucósidos y luego las cefalosporinas de tercera generación, mientras obtenemos el resultado del urocultivo. ¿Ok? O sea, en realidad depende también del antibiótico que tengamos a mano y que tenga la sensibilidad. La ampicilina sulbactam es sensible a todos los gram positivos y a la amplia gama de gram negativos, incluyendo las enterobacterias. ¿Okay? Doctora, ¿y por cuánto tiempo se daría este tratamiento? Mínimo 7 días, mínimo. Se le da 7 días, pero ya al cuarto día, ya al tercero o cuarto día debe ceder la fiebre. Hacemos un examen de orina y en ese examen de orina, si hay disminución de la cantidad de leucocitos, entonces sabemos que vamos bien. ¿Okay? Muchas veces el urocultivo nos habla de suponiendo que comenzamos con cefalosporinas de tercera generación
y el paciente ha mejorado, han disminuido la cantidad de leucocitos, pero llega el antibiograma y el antibiograma nos dice que es resistente. Nosotros dejamos la cefalosporina de tercera generación porque recuerden que estos procesos de antibiograma son in vitro. Si nosotros in vivo estamos viendo que hay mejoría de los síntomas, continuamos con el antibiótico que estamos usando. ¿Ok? Porque aquellas son reacciones in vitro. Siempre todos los antibióticos, a excepción de los macrólidos, mínimo 7 días. En este caso, este niño tiene 24.000 blancos, no sabemos qué cantidad de leucocitos tiene, probablemente tiene más de 100 por campo, y su urocultivo son números incontables. 7 días, todo depende. La clínica, mínimo son 7, la clínica nos va a decir por cuánto tiempo lo vamos a dejar. La clínica, el examen de orina y el urocultivo, inclusive. Generalmente lo que podemos hacer es que cuando el paciente ya tiene mejoría, pasamos a la vía oral, ¿ok? Si estaba recibiendo cefalosporinas de tercera generación por vía parenteral, una vez que mejoren muchísimo los síntomas, que la PCR ya sea negativa, que los leucocitos hayan bajado, podemos pasar a la vía oral. ¿Y cuáles son las cefalosporinas de tercera generación vía oral? Necesitan urgente antibiótico-terapia. Cefticima, cefdinir y Ceftibuten, muy bien, y cefixime. El cefixime es el Longacef y el ceftibuten es el Sedax, que casi no se está consiguiendo. Longacef y Sedax. ¿Ok? Entonces, estos son pacientes que se le mantiene el control. Se envían a la casa, el antibiótico cesa cuando el urocultivo, o decimos que esa infección urinaria está curada cuando tenemos un urocultivo negativo. ¿Ok? Ahí ya suspendemos los antibióticos. Y si ese paciente vuelve a tener una infección urinaria en un lapso de 2, 3 meses, 4 meses, o sea, comienza infecciones recidivantes, entonces eso es un paciente que debe ser estudiado. ¿Ok? Si el ecosonograma fue normal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Este mismo paciente, ¿qué diagnóstico diferencial pudiéramos plantear si el examen de orina hubiera sido normal? Puede entrar, lo que pasa que no entra todavía porque apenas son 4 días de fiebre. Si pasa 7 días, 10 días con fiebre. Un cuadro viral, Un cuadro viral, si pasa 7 a 10 días y no tenemos nada establecido, todo es normal, puede entrar dentro del grupo del síndrome febril prolongado, síndrome febril de origen desconocido. Lo que pasa es que en este caso no podemos catalogarlo así porque tenemos una leucocitosis con neutrofilia y un examen de orina patológico. ¿Ok? Aquí está clarito, aquí está del librito que es una infección urinaria. Doctora, y si tuviese, como usted dijo, un examen de orina normal y tenemos el paciente con fiebre alta, 4 días de evolución, ¿podría ser alguna de las exantémicas que hemos visto en un periodo prodrómico, por ejemplo, el exantema súbito, o ya son muchos días de fiebre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por la duración de la fiebre. No, ¿por qué no? Tiene un examen de orina normal. ¿Qué es lo que me tengo que plantear? No lo cuadro hacia viral, ni hacia exantemática, ni a nada de eso, porque tiene una leucocitosis, una leucocitosis de 24.000 blancos con 60 y pico % segmentado y un BAN de 16.000. Entonces esto es un cuadro bacteriano. Si esta fiebre, si yo no obtengo nada, o sea, si yo no hay, el paciente sigue con fiebre y tengo esa leucocitosis, lo ideal es hospitalizar y hacer un hemocultivo. ¿Ok? Un hemocultivo, puesto que ahí estamos frente a una bacteriemia. ¿Ok? Entonces hacemos un hemocultivo e iniciamos, previo el urocultivo, entonces luego iniciamos antibiótico terapia.
Aunque para ser sincero, si es un niño que está en buenas condiciones, está comiendo y tal, no lo hospitalizamos, simplemente comenzamos una antibiótico-terapia de amplio espectro, como la ampicilina sulbactam, que les va muy bien a ellos, ¿ok? O la amoxicilina clavulánico, y generalmente mejoran los síntomas. Pero haciendo las cosas bien, debiéramos de hacer un hemocultivo previo. Y hacerle el plan, o sea, buscar el foco, ¿ok? Ante un paciente. Si yo tuviera este mismo niño con esa leucocitosis y neutrofilia, un examen de orina normal, y él está irritable, ¿ok? Lloroso, no está comiendo, ¿ok? Entonces ese paciente sí lo tengo que hospitalizar y hacerle su screening, tanto hemocultivo, rayos X de tórax, por supuesto, examen de heces, y si el paciente tiene fontanelas abombadas y lloroso, hacer una punción lumbar. O sea, tengo que buscar el foco de la infección. Y una vez que ya tengo el foco de la infección, si todo esto me sale normal, lo catalogo como una bacteriemia y comienzo antibiótico de amplio espectro, como el Lunacil, pues el ampicilina sulbactam. ¿Okay? Cada caso en particular tiene o sea, debemos manejar un plan de trabajo. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí. Sí, doctora. Claro. Lo que pasa es que en este caso de este niño, generales, está comiendo y lo que tiene es fiebre. Pero si él estuviera irritable, ¿ok? Lloroso, que no come y la fiebre alta, continua, entonces ya hay que buscar el foco. Que ya esa clase se la van a dar luego. Meningitis, que esa también la vamos a, ahí es premonitorio hacer una punción lumbar. Doctora, una pregunta. Usted mencionó que empezamos, si está funcionando el antibiótico, no, es que si pasado los 7 días continúe con su fiebre y por ejemplo... No, ya a los 3, 4 días la fiebre debe de ceder. 3 o 4 días, si el antibiótico está funcionando, 3 o 4 días tiene que haber mejoría del paciente. La fiebre debe empezar a ceder y los leucocitos deben empezar a bajar. Si el paciente continúa en malas condiciones generales y continúa febril, pasado los 3 o 4 días, algo está pasando que ese antibiótico no está funcionando. ¿Ok? Entonces ahí hay que pensar en rotar. Rotar antibiótico, tenemos que repetirlo. O el antibiótico, o no funciona el antibiótico. Exacto, sí, sí. O repetir los cultivos, ¿ok? Y para el cambio de antibiótico. ¿Estamos claros? Sí, doctora. Sí. Ok. Bueno, yo creo que así con esto ya le damos fin al caso clínico, ¿ok? Vamos a discutir parotiditis hoy, ¿no? Sí, doctora. Sí. Ok, vamos a darle rapidito antes que no se nos consuma los minutos. Entonces, ¿cómo definimos parotiditis? Yo, doctora. Es una enfermedad viral infectocontagiosa aguda que suele causar una hipertrofia dolorosa de las glándulas salivales. Específicamente de la Mayor glándula. frecuencia, las parótidas. Ok. Etiología. Viral. Viral. Es viral de la familia Paramixo. Paromyxoviridae. Mixovirus. Se llama mixovirus de parotiditis. Ok. ¿En qué consiste o cómo se caracteriza la parotiditis? O sea, ¿con qué cursa?
puede cursar con febrícula, malestar general, pero el signo patognomónico sería la inflamación de la glándula parótida. Ok, la inflamación de la glándula parótida uni o bilateral, ¿verdad? Más comúnmente bilateral. Mayormente Había leído que bilateral. decía que era bilateral, pero que en cierto momento de la enfermedad uno de los lados crecía más que el otro. Dice Ok, que generalmente puede comenzar por un lado y luego se hace bilateral. Exacto, su inicio A veces el inicio es de un solo lado y luego se hace es bilateral. de forma progresiva. Ok, Doctora, ¿en qué aproximadamente cuánto tiempo se vuelve bilateral? ¿En menos de 48 horas o al tercer cada cuarto? paciente es diferente. A veces hace 2 días, 1 día, 2 días de un lado. A veces comienza a las 2 al mismo tiempo, pero a veces es un día y ya al día siguiente comienza bilateral. O sea, depende de cada paciente. ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a un paciente con una febrícula y tenemos aumento de volumen, ¿ok? Uni o bilateral, ¿cómo sabemos que eso es parótida y no es una adenitis, por ejemplo? Claro, en el caso de que sea unilateral. El ángulo de la mandíbula. Del Ok, Y también la perfecto. retracción característica del pabellón auricular, que se Ok. vaya hacia afuera. La glándula parótida es una U, es en forma de herradura y está aquí en la base del pabellón auricular y está así, ¿ok? Entonces, por supuesto, tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Cuando ella se inflama, levanta el lóbulo de la oreja, levanta y ustedes no pueden tocar, y no se puede palpar el ángulo de la mandíbula. De esa manera, esa es la única manera que nosotros podemos definir que eso se trate, bueno, la única no, una de las formas de saber que eso se trata de una parótida y no de una adenitis. Su compañero colocó aquí la exacerbación del dolor con las bebidas cítricas, ¿ok? Porque se irrita el conducto de esteno, el conducto parotídeo. Ok, eso, ¿qué más tienen? Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y un periodo de contagio que inicia 1 o 2 días antes de la tumefacción de las parótidas, de su inflamación, y durante los primeros días, los primeros 4 o 5 días de esta. Ok. Generalmente esa inflamación, ¿cuánto tiempo va a durar? Dice que tiene una involución. Okay. Sí, generalmente una semana. 3 y 7. 7 a 10 días. Ok. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones. En varones principalmente orquitis y en las... ¿Y en las niñas? También ¿Cómo dijeron? neurológico, meningitis, Oforitis, porque son tejido glandular, por eso es que Porque tienen el la mismo orquitis. tejido embrionario. Ok, entonces tenemos, esa puede ser la complicación. Otras complicaciones, la meningoencefalitis, como colocaron ustedes, uveitis sordera. Bueno, no había escuchado mucho de esas, pero puede ser. Parálisis facial, probablemente porque toca el nervio facial en su paso, pues en la trayectoria, lo inflama probablemente. A las divisiones del nervio. Pancreatitis, porque también el páncreas es tejido glandular. Todo tejido glandular puede verse afectado. Pancreadenitis, bueno, son muchas, pero las más reconocidas son la orquitis y la oforitis, ¿ok? Y la pancreatitis. Doctor, una pregunta. Todas las infecciones virales, o sea, sobre todo estas que llamamos
complicarse con lo que llaman no sé, porque no porque necesariamente, dentro de la... porque asépticas, meningitis aséptica, en este caso son meningoencefalitis de etiología viral, no asépticas. Eso es otro renglón. Meningoencefalitis de origen viral. Aséptica es que hay una irritación, pero no tiene nada, no hay ningún proceso infeccioso, ni viral ni bacteriano. Doctora, algo que es interesante es que, por ejemplo, la orquitis es mucho más frecuente que en mujeres ver la ooforitis, o sea, la inflamación del testículo es más frecuente. Y también la meningitis, la meningitis, vi que es más frecuente en varones que en mujeres. Entonces, veo que las complicaciones son más frecuentes en el sexo masculino, en ambos casos. Quizás lo que yo creo, no tanto que sea más frecuente, sino que en el varón las orquitis son evidentes. Más evidente. ¿Okay? En cambio, la ooforitis no la vamos a ver. Puede Sería haber solo dolor abdominal que se podría... un dolor a nivel pélvico, pero no la vamos a ver. En cambio, en el caso del varón sí son evidenciadas. Es lo que paso a pensar más, pues más que es más prevalente en el sexo masculino las complicaciones que en el femenino. ¿Entiendes? ¿Y la afectación al sistema nervioso a los masculinos le afecta más? No, por eso es igual. La afectación, estas complicaciones van a estar dadas por el sistema inmunológico de cada quien, no que sea más prevalente en varones que en hembras. No sé de dónde sacaron, de dónde leyeron eso de que es prevalente en varones la meningoencefalitis. Tal vez fue en esa población que estudiaron. Sí. Ya. O sea, no hay nada que indique que en el varón es más frecuente la meningoencefalitis. ¿Entiendes? Doctora, también respecto a esa meningoencefalitis permanentes. Que entre las permanentes pueden ser ocasionadas por la obstrucción del conducto de Silvio y llegar a una hidrocefalia. Eso supongo que es infrecuente, bastante infrecuente. Eso es súper infrecuente. Y no creo que sean tan permanentes tampoco. ¿O es una secuela permanente? O sea, no sé, de verdad, porque yo nunca he escuchado eso ni he visto nada de eso. O sea, de verdad que no te puedo decir sí, pero es súper infrecuente. ¿Ok? Esto estadísticamente es muy infrecuente. Y otra cosa que es importante, las ooforitis y las orquitis no son complicaciones, forman parte del cuadro clínico, inclusive la pancreatitis. ¿Ok? Las complicaciones sí ya es la meningoencefalitis, las alteraciones neurológicas. ¿Ok? Esas sí son complicaciones. Comparativitis se van a cursar con esto. No todos la hacen, no todos la hacen, pero si la hacen, forma parte del cuadro clínico. ¿Okay? Porque así como afecta las glándulas parótidas, afecta todas las glándulas. De hecho, hay un paciente con una parotiditis, ustedes le hacen el laboratorio, la química sanguínea, y le pide las amilasas, y las amilasas, tanto la salival como la pancreática, van a estar alteradas. ¿Ok? Si ustedes quieren saber, no están bien seguros si se trata de una pancreatitis o no, porque el cuadro no sabe si es bacteriano o si es viral, ¿ok? Entonces ustedes iba a preguntar. Haces unas amilasas y si las amilasas están alteradas, eso es una parotiditis, ¿ok?
Entonces, todo paciente que tiene alterado las glándulas parótidas, así como se altera la glándula parótida, se alteran todo el tejido glandular, se altera el páncreas, se altera, o sea, estas glándulas como ovario, o la oforitis y la orquitis. ¿Ok? Y esa, podríamos decir, la orquídea, una complicación puede ser que la virilidad, atrofia, ahí sí se puede. Estuvo descrita, de hecho, existen mitos que no sé si ustedes lo han escuchado, que cuando el niño, si es varón particularmente, entonces lo hacen caminar para evitar que la infección de la parótida se le baje a los testículos y que no quede estéril, pero esos son, o sea, mitos, pues. Pero sí puede haber algo de... A mí me lo hicieron. Bueno, porque eso son creencias de las abuelitas, pues. Cosa, pero creo que es con una vacinilla en la cabeza para evitar que eso se baje a la cabeza y lo ponen a caminar alrededor de la casa en la mañanita, pues antes que salga todas las mañanas. Bueno, es que esos son mitos, creencias para evitar. Pero de ahí a que haya esterilidad y eso no, eso es infrecuente. Esos inflamatorios autolimitados, ¿entienden? Doctora, una pregunta. Leía que una de las complicaciones podría ser una bradicardia con una presión del segmento TS. ¿Esto sería frecuente o no? ¿De dónde ustedes sacan tanta información? O sea, la parotiditis no necesita tanta, no sé en realidad, porque nada de eso no sé, yo pienso que ustedes buscan más de lo que necesitan saber. Una parotiditis es así tan simple, la fiebre es un cuadro viral, la fiebre y la inflamación de las glándulas parótidas, que puede abarcar todas las glándulas del cuerpo, el aumento de volumen, es autolimitada, y ya, sin tanto, no, ahora que haya depresión del ST, de verdad que no les sé responder. No sé, de verdad que no sé. Doctora. Habría que buscar, pues, habría que buscar. Lo que pasa es que yo creo que en los libros a veces nos ponen cosas que han pasado que sea 2, 3 pacientes y entonces nosotros quedamos como... Claro, y en la clase que le dieron, en la clase le hablaron de la depresión ST, ¿quién le y ella les nombró esa bradicardia? Creo que no. Sí, porque eso es súper infrecuente. Doctora, lo que sí nos nombraron como complicación también fue la sobreinfección bacteriana por principalmente Staphylococcus aureus cuando se volvía purulenta la parotiditis. ¿Qué cosa, perdón? Que lo que sí nos nombraron como otra complicación es la sobreinfección bacteriana, que cuando se vuelve una parotiditis purulenta y que el principal agente... Bueno, eso sí sí puede suceder, sobreinfecciones bacterianas. ¿Y es frecuente? Pero ya ahí no es frecuente. Pero ya allí encontramos que el paciente continúa con fiebre, ya eso comienza a tornarse rojo, ¿ok? Hay eritema local, está rojo, y ahí ya tenemos leucocitosis con neutrofilia, con PCR positiva o velocidad aumentada. ¿Ok? Ya hay cambios externos. ¿Me entiendes? Y muy dolorosa y que no mejora. Y que no mejora. Y entonces ya tenemos el bacteriano. Doctora, ¿cómo se puede, o no sé si se pueda, identificar un caso de parotiditis viral de una bacteriana por clínica? Bueno, la bacteriana tenemos, bueno, por clínica habría que ver, porque la clínica tiene que ser muy similar. Allí es por laboratorio. Cuando es bacteriana tenemos más toque del estado general, ¿ok? Es mucho más peligrosa porque eso puede desencadenar inclusive una pancreatitis aguda. O sea, hay mayor toque del estado general, ¿ok? Pero eso no nos va a dar que tengamos aumento de volumen,
¿ok? De las parótidas, conjuntamente una leucocitosis con neutrofilia y las amilasas por las nubes, ¿ok? Eso nos va a hablar de que esto es una parotiditis de etiología bacteriana. La parotiditis bacteriana es más frecuente que sea unilateral y no bilateral. También he entendido que la viral no cursa con enrojecimiento. No. En la viral no tienen aumento de volumen y dolor, pero no hay cambios externos. En la bacteriana sí. En la bacteriana sí. Pero como les digo, la diferencia principal de la bacteriana se la va a dar la leucocitosis con neutrofilia y que tiende a ser... Ok. Yo tengo tiempo que no veo bacteriana, pero es frecuente, no es tan raro las parotiditis bacterianas. No es tan raro. Doctora, en el caso de un paciente que tiene la clínica que ya hemos sintomático, también se le realiza por lo menos que si la hematología completa y las amilasas, si es un cuadro autolimitado y ya... O sea, claro, siempre es bueno, ante una parotiditis siempre es bueno hacerle, a menos que haya el antecedente epidemiológico y varios en la familia, suponiendo con parotiditis, que uno obvia ese paso, pero siempre, como la parotiditis no es tan frecuente, o tiene sus épocas, pues, si no hay el antecedente epidemiológico, siempre hay que hacer una hematología para nosotros orientarlo. Gracias. Ya. Ok, entonces el diagnóstico por clínica y de laboratorio, como ya estábamos diciendo, el tratamiento sintomático, aquí es importante el reposo y el uso de la trivalente viral, ok, y en una semana van a estar bien. Doctora, respecto al tratamiento, también vimos en clase, o sea, dice antipirético, pero también pueden darse antiinflamatorios si el paciente tiene dolor, como ibuprofeno, que lo nombraron, pero normalmente si el paciente tiene fiebre, supongo que lo que se le da es el acetaminofén, nada más. Sí, el acetaminofén solo con acetaminofén. Si con el tiene mucho dolor, entonces nos vamos con el ibuprofeno. Ahora, si es bacteriana, sí. Sería el antipirético, sí. O sea, el analgésico y el antiinflamatorio. Sí. Bueno, es que el ibuprofeno tiene los dos. Tiene analgésico y es antiinflamatorio. Si le damos ibuprofeno o le damos diclofenac, o le damos acetaminofén. No le damos la acetaminofén. Ok. Y la dieta, como escribieron, evitar alimentos cítricos. ¿Ok? Ajá. Y vamos a revisar algo de herpes. ¿Cómo definimos el herpes? Bueno, el herpes simple es una enfermedad infecciosa, es inflamatoria viral de tipo ADN, que es perteneciente a la familia Herpes viridae o herpes virus, que se caracteriza por aparición de lesiones, son pequeñas veces agrupadas en racimos y rodeadas por un halo rojo, eritematoso. Ok, ese es el simple 1, ¿verdad? Ok, de cómo ustedes tienen que saber si es un herpes como tipo 1, ¿dónde aparece generalmente? Por encima de la pelvis. Ajá. Racimo. Lo más importante que ustedes saben que eso es un herpes porque
toca parte de piel y la mitad hacia la mucosa, ¿ok? Abarca mucosa del labio, ¿ok? Tipo aftas, múltiples, muy dolorosas. Estas son las que se presentan en forma de, con algo eritematoso, con un centro amarillento. Ajá. Las que están en mucosa oral. Díganme ustedes, que no sé, de verdad que nunca, no sé qué le dan en la clase. La queratoconjuntivitis. También hablamos, doctora, de cómo pueden progresar estas lesiones, hacerse más profundas. Cuando nosotros tenemos, un paciente con lesiones aftosas en boca, siempre tenemos que diferenciarlas de una gingivoestomatitis de tipo alérgica. Hay que diferenciarla de la gingivoestomatitis de origen herpética. ¿Ok? Aquí las lesiones en boca son terribles. En mucosa tipo úlceras, generalizadas que abarcan incluso pacientes. ¿Ok? Ok. Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a la transmisión del herpes neonatal. ¿Sí? Porque en clase decían que la transmisión va a ir a través de la madre, dice ruptura de membranas 4 horas antes del parto. Entonces, lo que yo me pregunto es, para que se transmita al feto o al neonato, en dado caso, la madre tiene que tener un brote de herpes genital. Es que generalmente eso es una causa de cesárea también, cuando si hay herpes genital por cesárea. Porque en clases hablaban de que se presentaba de 1 cada 2.500 casos, o sea, de nacidos vivos, que este virus iba a ser producido por el virus del herpes simple 2, ¿cierto? Entonces yo no entendía si era que la madre tenía un brote en el momento o solo por ella tenerlo en forma latente se lo iba a transmitir. Bueno, también que recuerden que tiene una infección por un herpes, eso queda latente y en una condición de inmunosupresión, él aflora, ¿ok? Se manifiesta, ¿ok? En el caso de la embarazada, la verdad que desconozco cómo es eso, si ese herpes simple genital, la verdad que desconozco eso, ¿no? Okay. No te voy a decir una cosa por otra, de verdad. Tengo que revisar cómo es eso del herpes genital. Yo pienso que debe curarse, pero siempre quedan células latentes. ¿Ok? Claro, porque yo lo que estaba leyendo era eso, que en dado caso de la madre padecer el herpes genital, él va a quedar latente, ella va a tener brotes en cierto pero momento, es más la transmisión es mayor si está activo. Bueno, pero también